Bienvenidos a Temas de la Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes, un espacio dedicado a abordar temas de interés regional y nacional que tienen relevancia en el Congreso de la República. Tema central del día de hoy, consulta previa en la minería con las comunidades indígenas. Para eso nos acompañan hoy dos invitados muy especiales. Nos acompaña el doctor Hernando Hernández Tapasco. Él pertenece al Polo Democrático e integra la Comisión Quinta. Es representante por el departamento de Caldas. También nos acompaña hoy la doctora Gladys Jimeno Santoyo. Ella es coordinadora nacional del proyecto de consulta y consentimiento previo, libre e informado para grupos étnicos y minería extractiva. También pertenece a la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación. Doctora Jimena, doctor Hernández, bienvenidos a Temas de la Cámara. Buenos días, Adriana. Muchas gracias. Un saludo a usted y a todos los colombianos. Bueno, ya entremos en materia entonces, doctor Hernández, contémosle a los colombianos. Primero empecemos como explicándole a los colombianos qué es la consulta previa. Bueno, la consulta previa es un derecho fundamental que tienen las comunidades negras e indígenas del país y digamos que entonces es una herramienta jurídica, legal, normativa, para que los pueblos étnicos negros e indígenas, en el momento en que se vaya a hacer o a desarrollar un megaproyecto, sea de infraestructura, microenergética, vial o inclusive un proyecto de orden legislativo en el Congreso de la República, entonces los pueblos puedan ser consultados para que se garantice en sí la protección cultural y la vida y la pervivencia en general de las comunidades indígenas del país, que a la vez hacen parte de la pluriculturalidad y toda la diversidad de la nación. O sea, es poner en conocimiento y socializarles a estos grupos étnicos y a estas comunidades indígenas sobre proyectos, sobre obras y todo el tema administrativo y legislativo. Exacto, es el derecho que tienen las comunidades indígenas, las comunidades negras, a que cualquier proyecto, cualquier iniciativa de estas que les impacte, previamente sean informados, previamente se establezca todo un mecanismo de conversaciones, de presentaciones formales del proyecto y que los pueblos conozcan si eso los afecta en lo que tiene que ver con la tierra, con el territorio, en la vida, en lo social, en lo económico y en lo cultural, y que no se imponga mediante la fuerza y digamos a espaldas de las comunidades indígenas de nuestro país. No imponiéndole las cosas. Doctora Jimena, ¿habrán casos donde no es necesario hacer de pronto la consulta previa? Es obligación constitucional e internacional que siempre que el Estado, el gobierno nacional o regional o una empresa vaya a realizar una medida que puede ser administrativa, como por ejemplo dar una concesión minera, un título minero, o vaya a ser un proyecto legislativo, o vaya a ser un proyecto de desarrollo, cualquiera que sea, que ese proyecto se realice en el territorio indígena o territorio de comunidades negras, afrodescendientes o palenqueras, y que afecte, que pueda afectar probablemente o con toda seguridad la integridad, la cultura, el territorio de esas comunidades, de esos pueblos étnicos, es obligación y es derecho de los pueblos que se la hagan. Es un derecho constitucional entonces. Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo consulta previa que consentimiento previo? No sé ahí cuál representante. Bueno, yo creo que son como dos procedimientos distintos. Sí. La consulta previa se supone que es como la presentación inicial o la socialización de una iniciativa que necesariamente no tiene que ser aceptada por la comunidad étnica o el pueblo donde se vaya a desarrollar o a imponer el proyecto. Mira que esa es la diferencia entre la consulta previa y el consentimiento. previo.
sea, la consulta es presentarle a la comunidad el proyecto. ¿Y el consentimiento es cuando ya la comunidad dice, aceptamos el proyecto? Es decir, como lo dijo bien Hernando, sí, la consulta y el consentimiento son derechos no solamente constitucionales, sino internacionales. Sí. Pero esos derechos, que son también instrumentos, la consulta es un proceso y como proceso es un instrumento de protección de otros derechos, defiende qué derechos, el derecho a la libre determinación o a determinarse por sí mismos de los pueblos indígenas y de los pueblos negros, afrodescendientes, palenqueros, raizales. Y por otro lado, el derecho a la participación en cualquier, en la vida del país, en la vida política. Es decir, todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a la participación. Para los grupos étnicos, indígenas, afros, incluso gitanos, hay digamos, un instrumento, una forma especial étnica, que es la consulta, es un proceso, y el consentimiento es la realización del derecho a que ellos son libres y que ellos pueden determinar libremente sus formas de cultura, sus formas de desarrollo, sus formas de gobierno, sus formas de, bueno, cualquier cosa, de vida y de integridad étnica, ¿no? O sea, el gobierno entonces está obligado a la consulta previa. Está obligado. Sí. Sí, el gobierno tiene la obligación de hacer la consulta previa a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes y al pueblo rum gitano existente en Colombia. Sobre ello hay toda una jurisprudencia, hay un derecho consagrado que, digamos, obliga al gobierno entonces a hacer la consulta a los pueblos. Lo primero es que en la Carta Magna o en la Constitución de 1991 quedó plasmado la obligación del Estado de hacer la consulta previa a las comunidades étnicas en varios artículos de la Carta Constitucional. Igualmente el gobierno también ha firmado tratados, convenios internacionales como el 169 de la OIT, donde se compromete en estos convenios, en estos acuerdos, donde se compromete con el mundo a hacer la consulta previa a las comunidades en nuestro país. O sea, podríamos decir que sobre eso hay todo un derecho internacional, hay un derecho supranacional que está por encima de la constitución política de nuestro país. E igualmente también hay una cantidad o varias sentencias en estos últimos años de la Corte Constitucional que obligan y le orientan al Estado el que cumpla con la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, y por ese motivo digamos que la Corte ha fallado la inexequibilidad de importantes actos legislativos o leyes para el país. Dentro de ellos la ley forestal se cayó porque no fue consultada a los pueblos indígenas de Colombia. El Código de Minas lo declaró inexequible también. Fue declarado inexequible hace poco y se tiene que hacer un nuevo Código de Minas que incluya la consulta a las comunidades negras e indígenas. Y recordemos que también en el gobierno de Uribe hace poco se cayó el Estatuto de Desarrollo Rural, precisamente porque vulneró, desconoció la consulta previa que va a hacer a los pueblos indígenas. Bueno, esto ya está por ley, es un derecho constitucional. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno nacional tiene alguna deuda con la consulta previa con las comunidades indígenas, doctora Jimeno? Sí, yo creo que tiene una deuda muy grande. El derecho a la consulta y al consentimiento empezó a regir desde hace 18 años. Y durante estos 18 años el gobierno no ha asumido su responsabilidad de respetar este derecho y hacer que efectivamente sea previa, como dice la característica del Tratado 169 de la OIT, que sea libre, es decir, sin presiones, garantizando condiciones de que los líderes y las organizaciones no sean amenazadas, no sean estigmatizadas, no sean presionadas para que tomen una decisión a favor o en contra distinta a la de sus intereses étnicos, y que además sea bien informada.
Entonces, ninguno de estas tres características el Estado y el gobierno ha hecho el esfuerzo de que se cumplan. Y esa es una responsabilidad con la cual, bueno, tiene que cumplir algún día para que pueda haber una armonía y un cumplimiento con los derechos étnicos. O sea, fuera de que las comunidades no están siendo informadas, también están siendo presionadas, por lo que entiende, doctora Jimena. Hay muchas formas de presión. Por ejemplo, para proyectos mineros, pongamos ese caso. Esos proyectos se desarrollan en un territorio del país, hablemos norte del Cauca, resguardo indígena de Cañamomo, Loma Prieta. Son territorios donde, como en casi el 80% o más del país, hay conflictos, hay sectores armados ilegales, hay problemas sociales, hay pobreza, hay miseria, hay desplazamiento. Entonces, los actores armados ilegales presionan a los líderes y a las organizaciones sociales, eso sabemos que sucede en el país, y los presionan casi siempre a favor de que tienen que tomar decisiones de sí a los grandes proyectos, sin mirar las consecuencias contra la integridad étnica y cultural. Los líderes reciben amenazas, los representantes de las comunidades reciben amenazas si no se pronuncian a favor. También hay otras formas de presiones, que son presiones económicas. Llegan diversas empresas, no todas seguramente, pero diversas empresas ofreciendo becas, ofreciendo financiar escuelas, ofreciendo financiar grupos culturales, etcétera, o proyectos productivos, cosa que está muy bien. Saludamos que las empresas ayuden a... ¿Pero lo están cumpliendo? Pero cuando esto se hace para debilitar la decisión propia de una comunidad y para ganarse a los líderes y que no tengan libremente su opinión porque ya han sido conquistados por prebendas económicas y por proyectos, eso es una forma de presión. Y también desde el gobierno creo que ha habido funcionarios, las comunidades han puesto muchas demandas en ese sentido a nivel nacional, de cómo diversos funcionarios, seguramente no es una política estatal consciente, pero muchos funcionarios se ha dado el caso de que ejercen alguna presión sobre algunas comunidades para que tomen decisiones. Entonces, el problema de que una consulta sea libre no es fácil que se cumpla y exige un esfuerzo del gobierno, lo mismo que sea previa, y con la información lo mismo. Una información de un proyecto minero exige que sea presentada de manera completa a las comunidades, de manera adecuada culturalmente, y que las mismas comunidades puedan tener asesores que les ayuden a comprender todas las implicaciones ambientales, sociales, culturales, étnicas, espirituales de un proyecto. Eso no se hace. Se presiona para que la información sea asimilada en 2 o 3 meses, cuando un proyecto ha tenido hasta 10 y 15 años de estudio y desarrollo por una empresa. Entonces no hay equidad en el derecho. No se puede decir que una comunidad, unos líderes, una organización y los representantes puedan estar bien informados de un macroproyecto de desarrollo en 2 o 3 o incluso en 6 meses. Doctor Hernández, ¿cuántas comunidades indígenas hay en Colombia? En Colombia hay 84 pueblos o etnias legalmente reconocidas por el gobierno a través de la Oficina de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior y del INCODER. Pero nosotros, las organizaciones nacionales indígenas, que en el país somos 4, la ONIG, AICO, la OPIAC y la OCID de los pueblos indígenas de la Sierra, discutimos y tenemos, digamos, esa polémica, esa confrontación con el gobierno en el sentido de que hay más pueblos en Colombia. Nosotros tenemos conocimiento de
la existencia de 105 etnias, de 105 pueblos, y hasta el momento el Estado no quiere avanzar en el reconocimiento de estos otros pueblos. O sea, hay 84 ya reconocidos por parte del Gobierno Nacional y son 105 aproximadamente. 105 aproximadamente. Bueno, y estos 84 pueblos que hasta el momento han sido reconocidos por el Gobierno Nacional, podría decirse entonces que debido a toda esta problemática, debido a que el Gobierno Nacional y que las multinacionales se les están saltando en la consulta previa, ¿tiende entonces de pronto a desaparecer la comunidad indígena, doctor? Sí, el tema de la pervivencia, de la vida cultural, social y económica de los pueblos indígenas a lo largo y ancho de la nación está en alto riesgo. Es más, hay unas sentencias recientes, hay unos autos de las altas cortes que llaman la atención del gobierno en el sentido de que implemente unos planes, unos proyectos, unos programas, todo un plan de salvaguarda para salvar la vida y la existencia de 36 etnias o pueblos de los 84 porque están en alto riesgo y peligro de desaparecer. Eso debido a que a la vulneración y violación permanente de los derechos humanos en varios de estos pueblos, porque allá se vive con mucha agudeza el tema del conflicto interno, político, social y armado, y lo segundo porque está en riesgo lo que tiene que ver con la existencia de sus idiomas o de sus lenguas, de sus usos y costumbres, de su vida económica, social y cultural, porque en estos lugares también se viene imponiendo, sin la consulta previa, libre e informada y sin el consentimiento previo de ellos, grandes programas de desarrollo o grandes proyectos de infraestructura que afectan la cotidianidad y la vida ancestral e histórica de los pueblos indígenas. Doctora Jimeno, ustedes ya tienen más o menos un número de pronto de leyes y de proyectos a los que no se les ha hecho la consulta previa acá en Colombia. Bueno, actualmente el que tú mencionaste, el Código de Minas, es el principal que no se le hizo consulta libre, previa, informada ni consentimiento, y que la Corte Constitucional al hacer un examen, no sé si por demanda, creo que por demanda, lo declaró inexequible, hizo una excepción y dio un plazo al gobierno de 2 años para realizar esta consulta. Ya vamos casi a cumplir 1 año y el gobierno no ha citado a las organizaciones étnicas a mirar lo primero que tiene que mirar, y es cómo es que se va a realizar esa consulta, porque cada consulta es un proceso específico y la Corte misma ha dicho hay que realizar una preconsulta donde se dice y se acuerda por ambas partes o por las distintas partes, en este caso serán mínimo 3, las organizaciones afros, indígenas y el Estado, cómo es que va a realizarse la consulta al Código Minero. Hay unas que, como dijo Hernando, ya se han caído, y yo creo que ya en este momento las comunidades saben que esta consulta tiene que hacerse para las leyes que lo afectan y están pendientes de exigir el derecho. Ha habido irregularidades por parte de la consulta a las comunidades afrodescendientes